El Banco Central de la República Dominicana redujo en su reunión de octubre la tasa de interés de referencia nuevamente. La redujo en 25 puntos básicos y la colocó en 6,25%. ¿Y esto para qué? Para continuar apoyando el crecimiento de la economía dominicana. Ese es el mensaje básico de ese tipo de política, una reducción de 6,50 a 6,25. A esto hay que señalar que ya que recordar que estaba en 8,5. Esto estamos hablando de 225 puntos básicos, lo que se ha reducido de tasa de interés. Y esto, obviamente, que el objetivo número uno es que haya un aumento de la demanda de consumo, demanda de inversión y de esa manera, pues, se reanime el crecimiento de la economía. Recuerden que esto fue a partir de mayo del año pasado, cuando comenzó el Banco Central a reducir su tasa de interés. Luego lo detuvo a final del año y en 7% la mantuvo relativamente fija y los últimos 3 meses ha comenzado a bajar y ya lo ha hecho en 75 puntos básicos acumulados en esos 3 meses. Ahora bien, esa reducción que el Banco Central llevó a cabo, esta más reciente, 6,25, cuando uno la analiza, decimos, bueno, en realidad, ¿qué está sucediendo con la tasa de interés de mercado? Si yo me fijo en la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, la tasa de interés interbancaria, que son tasas que deberían moverse bastante parecido a cómo se mueve la tasa de interés de referencia, pues no está sucediendo esto. Ha habido algo que está repercutiendo de una forma negativa sobre la relación que existe entre, o que debería existir entre la tasa de interés. Y esto es algo interesante porque hay varios papers, hay varios estudios, yo tengo uno de ellos publicado, en el cual se analiza la influencia de la tasa de interés de referencia sobre la tasa de interés activa y pasiva. Esa tasa de interés de referencia influye, si sube la tasa de interés, positivamente sobre la tasa activa y sobre la tasa pasiva. Aunque lo haga con un rezago, pues influye. Eso ya lo habíamos estimado. Pero ahora lo que estamos viendo es que baja la tasa de interés de referencia y no baja la activa, no baja la pasiva en la magnitud que debería bajar. Eso es algo interesante. Tómese el caso de la tasa de interés de interbancaria, la tasa de interés interbancaria. Esa tasa de interés interbancaria es una tasa de interés que es sumamente importante porque es la tasa de interés que se prestan los bancos. Fíjense que históricamente, y ahí usted lo puede ver, la distancia era muy pequeña con relación a la tasa de interés de política monetaria, que es la línea verde. Esa distancia, si yo tomo el promedio histórico, es 89 puntos básicos. 89 puntos básicos es menos de un punto porcentual. Ahora, sin embargo, a octubre de este año, si yo tomo esta tasa con esta tasa, a octubre la tasa interbancaria alcanzó 12,27, es decir, 602 puntos porcentuales por encima del 6,25%, que es la tasa de interés de referencia. 602 puntos básicos, o sea, nunca antes se había tenido. Y vuelvan a mirar, miren aquí, miren la distancia. Aquí usted puede decir, mira, esto fue cuando comenzó las metas de inflación, pero luego inmediatamente convergió. Mira, es verdad. Aquí un poquito, que fue los movimientos bruscos de tasa, entonces aquí hubo un rezago porque aquí bajó muy rápidamente la tasa de interés de política para enfrentar aquí, por ejemplo, el tema del COVID, pero ella bajó y aun cuando aquí hubo cierta distancia, pero luego se recupera. Pero fíjense acá, miren acá, 2023, fíjense esa diferencia. Ellos, las autoridades monetarias, comenzaron a bajar, esto es a partir de mayo del 23, comienza a bajar la tasa de interés de política y sin embargo, fíjense que la tasa de interés interbancaria sube y llega esa diferencia a, como le dije a ustedes, 600 puntos, 600 puntos básicos. O sea, nunca antes se había tenido una situación como esa. 602 puntos básicos por encima de la tasa de referencia vigente. Y es más, 90 puntos básicos por encima del nivel que se registró en mayo del año 2023. O sea, si yo tomo la tasa de interés interbancaria ahora está más alta que al momento en que el Banco Central comenzó su política monetaria menos restrictiva. Es decir, ellos comienzan a bajar aquí
Y sin embargo, en vez de yo tener una reducción de la tasa, tengo una tasa de interés más alta. Tengo una tasa de interés más alta. Obviamente que hay algo que está sucediendo ahí, pero no solamente ocurre eso con la tasa interbancaria, no solamente está ocurriendo eso con la tasa interbancaria, está ocurriendo también con otras tasas de interés. Fíjense acá, miren, aquí yo tengo la tasa de interés de política, es la verde, y la tasa de interés pasiva, que es la que pagan los bancos sobre los depósitos, fíjense que se mueve bastante cerca. También se mueven bastante cerca de la tasa de referencia. O sea, lo normal, 83 puntos básicos de distancia, digamos. O sea, y es porque aquí yo tengo mayor distancia, aquí un poquito más, pero lo normal es algo menos de un punto porcentual. O sea, pero miren acá, esto es mayo del 23, que fue cuando comenzó a cambiar la política monetaria. Miren aquí, comienza a subir la pasiva, después de haber caído, comienza a subir, fíjense, cae bruscamente cuando se decide bajar fuerte la tasa, inyectar liquidez, cae fuertemente, pero después comienza a subir la tasa pasiva. Y ahora miren la desviación que hay con relación a la tasa de política monetaria. Esa distancia es de 407 puntos básicos. 407 puntos básicos es la mayor distancia de lo que se ha visto por acá. Entonces, tú tienes un problema muy serio con relación a la desviación o divorcio entre la tasa de interés de referencia y la tasa de interés pasiva. Pero fíjense también acá, aun cuando haya reducido el Banco Central la tasa de interés, lo que vemos es que está subiendo la tasa de interés activa. La tasa de interés activa también ha seguido subiendo. Entonces, eso es un problema. Entonces, la tasa de política monetaria, aun cuando se ha estado reduciendo por varios meses de manera consecutiva, lo que estamos viendo es que sigue subiendo las tasas de interés. Y la tasa activa está por encima del 15.4% en octubre, 15.4%. Esa tasa, lógicamente, va a tener un impacto sobre la actividad productiva. Por eso yo he señalado que en los próximos meses debemos esperar una disminución de la actividad productiva. Los sectores más importantes de la economía dominicana que son sensibles a la tasa de interés van a tener un impacto negativo, porque ese aumento de la tasa de interés y que llega a 15.4% en octubre, esa tasa de interés activa, es lógico que repercuta de una forma negativa sobre el nivel de inversión, sobre el nivel de consumo y obviamente que eso va a generar una disminución de la actividad económica. Yo le voy a hablar en detalle con relación a ese tema, pero simplemente le voy a decir lo siguiente. Mire, el sector construcción es el sector más importante de la economía dominicana. Tiene un peso que representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto. 15% del Producto Interno Bruto es el sector construcción. Si sube la tasa de interés, va a repercutir, y sin lugar a dudas, sobre el sector construcción, aunque sea con un rezago. ¿Qué significa un rezago? Significa que sube hoy la tasa de interés y puede tener el rezago de 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿cómo funciona el sector de construcción? Yo estoy construyendo viviendas, por ejemplo, construyo viviendas y sube la tasa de interés. Yo sigo construyendo a pesar de eso porque no quiero dejar la mitad de camino, pero ya yo comienzo a observar una caída de el nivel de demanda de viviendas, pero yo tengo que terminar las que ya yo comencé. Entonces, yo sigo demandando la varilla, sigo demandando el cemento, sigo demandando la pintura, sigo demandando la madera, sigo demandando todos los elementos que se utilizan para calcular la evolución del valor agregado de ese sector construcción por parte del Banco Central. Pero cuando llega un punto en que ya la tasa de interés comienza a manifestarse en su totalidad sobre la demanda de viviendas, pues entonces eso va a generar, aunque sea con un rezago de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, va a comenzar a impactar negativamente sobre el inicio de nuevas viviendas. Y el inicio de nuevas viviendas entonces va a significar que menos cemento, menos varilla, menos pintura, menos madera, e en consecuencia, menos valor agregado, menos nivel de aporte al PIB y una desaceleración
de la actividad productiva. Eso es lo que va a suceder con esa tasa de interés tan alta que estamos viviendo nosotros, a pesar de que el Banco Central ha reducido. Oigan bien esto, y se lo voy a decir claramente. Mira, el Banco Central redujo de mayo 2023 al presente 225 puntos básicos. Sin embargo, lo que se redujo, la tasa de interés pasiva, fue 4 puntos básicos. La tasa de interés interbancaria subió 90 puntos básicos. Y la tasa de interés activa, lo que bajó fue 49 puntos básicos. Es decir, por cada punto por 4.6 puntos básicos que se redujo la tasa de política monetaria durante ese periodo, la tasa de interés activa apenas disminuyó un punto básico. Un punto básico, o lo que es lo mismo. Para usted reducir un punto básico de la tasa de interés activa, usted tiene que reducir la tasa de referencia, la tasa de política monetaria, casi 5 veces. Y eso no es la historia. La historia, si usted la ve, es que había una relación muchísimo más estrecha entre las dos variables, entre la tasa activa y la tasa de referencia. Pero lo mismo le puedo decir de la tasa pasiva y la tasa de referencia. Y lo mismo le puedo decir de la tasa interbancaria y la tasa de referencia. La pregunta que habría que hacerse es, ¿qué está sucediendo que a pesar de que la tasa de interés de referencia está bajando, no baja la tasa de interés activa o la tasa de interés pasiva o la tasa de interés interbancaria en la misma magnitud? Mira, el Banco Central tiene que hacer un análisis riguroso sobre ese tema. Yo pienso que eso está vinculado con la política de intervención que lleva a cabo el Banco Central. Miren, yo les recomiendo que entren a mi blog y busquen un artículo que lleva por título ¿Por qué no bajan las tasas de interés? Ese artículo, que también salió publicado en Diario Libre el 4 de noviembre, ahí se explica con mucho detalle, lo que pudieran ser factores que están influyendo en que eso esté sucediendo. Que la tasa de interés de referencia baje en 225 y que la activa baje en 49, o que la pasiva baje en 4, o que la interbancaria suba a 90. Eso no es normal. Entonces yo digo ahí, fíjense acá, la venta de reservas internacionales del Banco Central como instrumento de estabilización de la tasa de cambio es un factor que merece un estudio profundo, ya que reduce la liquidez y obliga a los bancos a incrementar la tasa de interés. Entre julio y octubre del año 2024, se perdieron reservas internacionales por más de 1.553 millones de dólares, una reducción que en gran medida se explica por las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. Esa política disminuyó la liquidez del sistema financiero y presionó al alza de la tasa de interés de mercado, lo cual contrarrestó la influencia que hubiese tenido la disminución de la tasa de interés de referencia. Ahora hay otros factores. Tasa de interés en los Estados Unidos, expectativa de devaluación, o sea, muchos elementos, incertidumbre, muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Pero se lo dejo ahí para que ustedes le den seguimiento. Léanse ese artículo porque hay mucha información en él que le puede ayudar a tomar decisiones lo más inteligente posible. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.